Hoy quiero que hablemos de esta idea interesante y es la del viajero cartesiano. ¿Qué quiero que entendamos inicialmente por lo del viajero cartesiano? No sé si habrás escuchado el plano cartesiano, ¿cierto? Ese que se utiliza para, digamos, medir coordenadas, que fue inventado, para hallar coordenadas, que fue inventado por René Descartes, un filósofo, ¿cierto? Pero en este caso vamos a tomar esa idea de este filósofo, la del plano cartesiano. Si no, digamos, lo has escuchado o no lo has visto, puedes buscar, digamos, un poco más de información en internet, pero simplemente lo que implica un plano cartesiano es que nos sirve para medir coordenadas. Por ejemplo, desde tenemos una línea X y otra y una coordenada Y, entonces nosotros podemos como hacer una cuadrícula y empezar a ponerle ubicaciones a este plano cartesiano, lo que va a facilitar, ¿cierto? Como encontrar posiciones, ¿cierto? Como para no perdernos. Esto es muy interesante porque es como hacerse una idea de como si uno estuviera, por ejemplo, en alta mar y le pudiera quedar a uno más fácil tener un plano cartesiano, por decirlo así, a la mano, porque uno sabría más o menos en qué parte estaría con respecto a otra ubicación y cosas así. Pero yo lo que en este caso quiero insistir con el viajero cartesiano es lo que tiene que ver con el tiempo. ¿A qué me refiero? Quiero que pensemos lo siguiente. Cualquier persona se puede imaginar que está en una nave viajando por el espacio, ¿cierto? Quiero que pensemos este contenido a la luz de mi teoría. Estamos viajando por el espacio. Imagínate que tú y yo estamos en una nave en el espacio. Estamos andando. Y resulta que ambos podemos reconocer que podemos ir de un lado a otro lado. O sea, que podemos ir por una parte o luego podemos ir para otra parte o para otra parte. O sea, no va a venir alguien acá y va a empezar a decir, digamos, ay, no podemos ir de un lado para tal lado. O sea, me refiero a, efectivamente, uno se puede desplazar en muchas partes del universo. ¿Cierto? Hay zonas que, digamos, son peligrosas, pero vamos a ponerlo acá en el sentido de que podemos desplazarnos por el universo, podemos andar por el universo si nos hacemos este imaginario y que tenemos nuestra nave, ¿cierto? ¿A qué me quiero referir con el viajero cartesiano en este caso? Y es que tomemos esa idea de René Descartes, pero ahora la vamos a poner con mi teoría y quiero que la pensemos en 3D. No sé si has visto videos sobre el universo en el que también se pone una como una cuadrícula, pero en este caso pensémosla en 3D para entender el universo. Y lo que quiero que miremos interesante es que nosotros al desplazarnos en esa cuadrícula en 3D, ¿cierto? Porque estamos viajando en el universo, vamos a tener algo muy bacano con mi teoría y es que, digamos, si nosotros estamos pasando por cierta parte del universo, aplicando la relatividad, nosotros vamos a poder saber, digamos, qué tiempo tenemos en ese lugar, o sea, cuál es el tiempo que está aconteciendo y cuál es el tiempo que parece como si estuviera aconteciendo. Porque recordemos que hemos venido insistiendo con mi teoría en la distinción de que una cosa es la subjetividad del tiempo y otra cosa es la objetividad del tiempo. Que la subjetividad es válida, pero hay que entenderla como la subjetividad, como psicológicamente se me está presentando a mí el tiempo, eso es válido, pero también hay un aspecto objetivo, ¿cierto? Objetivo que no es, digamos, la psicología del tiempo, y ese aspecto objetivo es válido. Entonces el reloj universal que tendría este viajero cartesiano que va por el universo o que llevamos nosotros en nuestra nave al ir por diferentes lugares del universo, vamos a poder tener ese reloj que nos va a ofrecer esas diferencias, ¿cierto? Como esas coordenadas que vamos a tener conforme a las zonas en las que nos encontremos. Entonces yo quiero insistir en esta idea que estoy planteando, la del viajero cartesiano. ¿Por qué? Porque es muy bacana, porque te permite a ti hacerte una idea como una idea del universo, así en 3D, y que tú en la medida, por ejemplo, que pasas por un planeta muy grande, al sentir esa gravedad, vas a poder ver esas modificaciones en este caso, en ese reloj universal, porque te aparecería el cómo si del tiempo, o sea, cómo se estaría pareciendo que sea el tiempo, ¿cierto? Y cómo es el tiempo objetivo, o sea, ese tic-tac universal que seguiría transcurriendo. Entonces es muy bacano porque es como si pudiéramos ir a diferentes lugares del universo y si pasamos, por ejemplo, por un agujero negro, nuestro reloj es como si tuviéramos una brújula de navegación universal, ¿cierto? Es como el navegante del universo o la navegante, no sé si se dice naveganta, pero digamos en el caso de la mujer,
que también estaría recorriendo con nosotros el universo, y es como si nosotros fuéramos en un barco, ¿cierto? Y hubieran tormentas, ¿cierto? Digamos que planetas colosales, planetas muy grandes, agujeros negros gigantes, pero digamos que tenemos que pasar por ellos, como que sí o sí tenemos que andar por esos lugares. Entonces nosotros vamos a ver en nuestra brújula, en este caso sería nuestro reloj universal, que también pondría, digamos, esas diferencias, esos unos tiempos y unos espacios relativos que mostrarían cómo la gravedad está afectando ese como si del tiempo, eso como que se nos parece que el tiempo cambió. Entonces eso lo estaría reflejando nuestro reloj universal. Entonces yo había tenido mucho tiempo esta idea y no le había sacado su espacio para hacer el video, pero en este momento me parece que es muy bacano. ¿Por qué? Porque es nosotros, es como podemos posicionarnos, incluso digamos por ejemplo hacer como un modelo en computador, como un programa, ¿cierto? Y empezar a decir, y empezar a hacer como una especie de nave, como siendo el mouse la nave, y empezar a ponerla en una parte del universo, y que al desplazar el mouse a alguna parte del universo, eso nos refleje como las coordenadas, como en qué parte estamos, y que nos exprese qué tiempo es el que habría ahí, de cómo si, de esa subjetividad, de cómo se nos estaría manifestando el cómo si del tiempo, y teniendo en cuenta pues el tiempo objetivo. Entonces esto sería muy bacano porque es como hacer esa simulación, por ejemplo, también en computador, nos permitiría a nosotros, por ejemplo, desplazarnos a tal parte. Vamos a ver cómo está ese como si del tiempo en la Tierra. Entonces ponemos el mouse o nuestra nave, que sería el mouse en la Tierra, cercana a la Tierra, y luego movemos el mouse a la Luna y vamos a ir viendo cómo, o sea, cómo desde la cercanía, desde la parte en la que estemos de la Tierra. Y si vamos saliendo de la Tierra, vamos a ir viendo cómo ese reloj universal va presentando modificaciones, porque puede llegar a, pues porque puede mostrar también lo que tiene que ver con los cambios de, o sea, de la gravedad, conforme a la gravedad en la que estemos, conforme a la parte en la que estemos llevando la nave, cómo se está afectando, digamos, ese como si del tiempo psicológico en relación al tiempo universal. Entonces es muy bacano porque es imaginar, digamos, la máquina del reloj universal, y que nosotros tengamos como algo didáctico, pedagógico, y que nos sirva para desplazarnos a cualquier parte como el universo que hayamos hecho en este programa, ¿cierto? O en este imaginario que nos estamos haciendo del viajero cartesiano, y lo vamos a poder poner en tal parte del universo, y vamos a saber que está el tiempo objetivo, que está el tiempo universal en cualquiera de las partes a las que vamos, pero que hay un como si del tiempo por la gravedad que estaría implicada, y ese como si del tiempo, perdón, ese como si del tiempo lo vamos a poder también tener ahí reflejado. Entonces va a ser como una situación en la que nosotros estamos entendiendo ese tiempo y espacio, como con esta idea del viajero universal. Es como tenemos diferentes planetas, estrellas y tales, y es como si fuéramos a una parte y a otra y a otra y a otra, y sabemos que se mantiene el reloj universal, y que vamos a poder medir las diferencias, ¿cierto? Y digamos que este tipo de imaginarios es muy bacano. ¿Por qué? Porque quita, digamos, una capa de conspiración del tiempo, y nos ponemos a trabajar más bien juiciosos en la construcción de este tipo de mecanismos pedagógicos, para que cualquiera diga, ve, si yo soy en Marte, ¿cierto? ¿Cuál sería el tiempo, ese un tiempo y un espacio relativo, si yo estoy en tal posición en Marte? Y lo podríamos hacer, o sea, podríamos hacer un estudio, de sentarnos, trabajar con personas que saben de ingeniería, con físicos, filósofos y demás personas que estén interesadas, y empezar a hacer este tipo de proyectos. Entonces mira que es muy bacano, porque también hay un espíritu formativo de no simplemente empezar a decir, no, el tiempo es como, y simplemente decir una o dos opiniones y cerrarlas, sino profundizar. Aquí lo que estamos haciendo es un trabajo crítico e interesante, además muy divertido, porque ya tú simplemente vas a poder coger tu nave en este programa que podríamos hacer con el viajero cartesiano por el universo, y llevarlo a otros planetas gigantes, y empezar a ver esos tiempos y esos unos tiempos y unos espacios relativos al tiempo, por cómo han sido afectados por la gravedad, y entenderlos a la luz de mi teoría, que dice que el tiempo y el espacio son absolutos. Entonces este imaginario es como una amplitud de visión,
¿cierto? Y espero que disfrutes este tipo de análisis, de meditaciones, que te tomes el tiempo no simplemente de tragarte eso, sino, hey, esta persona sí me está diciendo algo con sentido y quiero que lo analices y que lo disfrutes. Un abrazo.